Queridos hermanos, terminamos la segunda de Corintios. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo apóstol enviado no por los hombres, ni por intervención de hombres, sino por Cristo, y por Dios Padre, y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a la iglesia de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, sino que hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho, yo se los digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el de ustedes, que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratamos de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con que les hemos evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día aquel que me había escogido desde el seno de mi madre por pura bondad, le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para verlo a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasado 13 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí, el que en otro tiempo perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. No sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo. Y esto a pesar de que
había intrusos, pues unos falsos hermanos me habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el Evangelio les llegara en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que haya sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargado la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo que Pedro, el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me había concedido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigiremos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esta simulación. Cuando advertí que no andaba derecho según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de otros pueblos, ¿por qué ahora impones a estos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que nadie se convierte en justo por cumplir la ley, sino por la fe que trae Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo para ser hechos justos a través de la fe que trae Cristo, y no por la práctica de la ley, porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un justo. Si al buscar en Cristo nuestra justificación, estamos también equivocados, Cristo sería responsable del pecado. Esto no puede ser. Pues miren, si echamos abajo algo y luego los restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir en la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les pregunté solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe?
Tan estúpidos son como para empezar con el espíritu, para terminar con la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, se debe al cumplimiento de la ley. ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham. Creyó a Dios que se le tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan, pues, que quienes toman el camino de la fe son los hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera justicia a partir de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así, los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a la observancia, pues está escrito: maldito el que no cumpliese siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe, y la ley no da lugar a la fe cuando dice: el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo la bendición alcanzó a Abraham, a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa que es el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma. Nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes como si hubieran varios, sino para hablarles en singular: para tu descendencia, y esta es Cristo. Ahora les digo lo siguiente: si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley que vino 430 años después no pudo anularlo sin dejar sin defecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa. Y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida para responder a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegue ese descendiente del que habla la promesa, y fueron ángeles los que la concertaron. Con la intervención del mediador no se aclararía de un mediador, si no se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice la promesa de Dios? En absoluto. Si hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestros pasos a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no, la Escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometió llegar a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego,
Entre esclavo y hombre libre, no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos de las promesas. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de la casa es aún niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos. A pesar de que es dueño de todos ellos, está sometido a quienes lo cuidan o se encargan de sus asuntos hasta la fecha fijada por su padre. De igual modo, también nosotros pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido bajo la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos y como son hijos, Dios ha llamado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. De modo que ya no eres esclavo sino hijo, y siendo hijo Dios te da la herencia. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que son dioses, pero ahora conocen a Dios, o más bien, Dios los ha conocido a ustedes. ¿Cómo pueden volver a normas y principios miserables y sin fuerza? ¿Quieren ser de nuevo sus esclavos? Y van a observar ciertos días y las lunas nuevas y el tiempo y ese año. Me temo que todas mis penas hayan sido inútiles. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me hice como ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos me enfermé mientras los evangelizaba. A pesar de que a pesar de ser una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Por qué se perdió la alegría de aquel tiempo? No miento. Estoy seguro de que se había sacado los ojos para dármelos. Y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad. Esa gente le demuestra mucho interés, pero no es para bien. Quieren apartarlos de mí y que se interesen por ellos. Ojalá ustedes fueran siempre objeto de gran atención y no solamente de la mía cuando estoy con ustedes. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento hasta que Cristo haya sido formado para ustedes. Cuando desearía estar ahora con ustedes y emplear las palabras justas, porque ya no sé qué hacer por ustedes. Ustedes que quieren obedecer la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se debía a una promesa de Dios. Aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da a luz a los esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La escritura dice: alégrese mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los hijos de la casada. Hermanos, ustedes, como Isaac, son hijos de la promesa, pero así como entonces el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el espíritu, lo mismo ahora. ¿Y qué dice la escritura?
Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Cristo nos liberó para ser libres. Mantengámonos, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se los digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar, ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con la observancia de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban caminando bien, ¿y quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar la masa. Tengo la convicción de que el Señor no va a desviarse, pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado. Por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? Pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que se encuentra en el deseo de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos los unos por los otros. Pues la ley entera se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perder todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no alcanzarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas, desvergüenza, culto de los ídolos, hechicerías, odios, iras y violencias, ceros, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Dispongamos toda vanagloria y dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales corríjanlos con espíritu de bondad. Piensen en sí mismo porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos a otros. Lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de Cristo. Y si alguno se cree algo, cuando es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí,
que cada uno cargue con lo suyo. El que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra del Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, pues a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Mientras que miren qué letras tan grandes estoy trazando por mi propia mano. Los que tratan de imponerles la circuncisión son sobre todo gente preocupada por ser más considerados en el mundo. No quieren que la cruz de Cristo les acarree problemas. Por estar circuncidado no es que observen la ley, tan solo les interesa la marca en el cuerpo y se sentirían orgullosos de lo que ustedes la tuvieran. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor, porque en él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblos de la circuncisión y mundo pagano, porque la nueva creación ha empezado. Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla, que son el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor esté con su espíritu. Amén. Queridos hermanos, hemos terminado de leer la carta a los Gálatas, de San Pablo a los Gálatas. Vamos ahora a leer la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Estoy predicando y estoy por los Estados Unidos y aún así les estoy leyendo la Biblia. Usted no tiene ninguna excusa para decir el trabajo no me deja, los hijos no me dejan, la familia, la salud, yo no veo, padre. No tiene ninguna excusa. En medio del sueño, en medio del trabajo, en medio de los viajes, les estoy leyendo la Biblia. Y no hemos faltado nunca. Gracias a Dios. De aquí a que terminemos, no sé si faltemos. Pero no busques excusas. Si te quedaste, busca dónde te quedaste. Comienza a leerla. De ahora en adelante tenemos que leer la Biblia todos. No una vez, dos, tres, todas las veces que sea necesaria. Ojalá que pongamos más corazón y más empeño en seguir leyendo la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.